¿Por qué Jesús vino de la tribu de Judá y no de otra tribu? Hazte esa pregunta ahora y deja que la imagen se quede contigo. 12 hermanos, un padre que ama con favoritismos, una casa fracturada por celos y traiciones. Y en medio de ese caos, una elección inesperada que cambiará la historia. No fue azar, no fue un error administrativo del plan divino. Fue una decisión que atraviesa generaciones, que recoge lo roto y lo vuelve instrumento de redención. Hoy quiero acompañarte en ese viaje, entender por qué el Salvador que caminó en pesca y pan, que habló en sinagogas y murió en una cruz, nació de la línea de Judá. Verás que en esa respuesta hay tanto justicia como gracia, tanto advertencia para el que juzga, como consuelo para el que carga vergüenza. Piensa en la familia de Jacob como un microcosmos de la humanidad. 12 nombres, cada uno con su historia, su temperamento y su destino. Había un primogénito que falló por impulsividad. Había sacerdotes potenciales en la casa de Leví. Había la línea de José, el predilecto, marcado por la providencia que lo llevó a Egipto. Génesis 37. Ante tanta variedad, la lógica humana habría dicho, escoge al mejor. Escoge al que parece más santo, al que nunca falta, al que cumple con la ley. Pero Dios no sigue la estadística humana. Conocemos el relato, hermanos que conspiraron, una cueva que guardó sueños y una túnica roja que simbolizó favor, y al mismo tiempo provocó envidia. En esa escena inicial, Judá aparece no como héroe. Su nombre, Yehudá, alabanza, contrasta con sus actos tempranos. Judá estuvo entre los conspiradores. Su decisión de proponer la venta de José muestra una participación activa en la traición. Génesis 37. Si miramos la historia desde fuera, Judá no parece candidato para la gloria mesiánica, pero ahí está la primera lección que quiero que lleves en el pecho. La elección divina no premia currículums impecables. Lo que Dios mira es el corazón en la trajinada del tiempo, la disposición a volverse cuando la culpa aparece, la capacidad para aprender del fracaso. No es excusa para el pecado, es una ventana al modo en que la gracia opera. Dios puede elegir lo inesperado para mostrar que la iniciativa siempre le pertenece y que su obra atraviesa el barro humano. Para entender mejor cómo Dios opera en lo imperfecto, necesitamos detenernos en el episodio más incómodo de la vida de Judá, su conducta con Tamar, Génesis 38. Es un relato que incomoda porque no es heroico. Judá se aleja del ideal de un líder justo. Hubo engaño, hubo hipocresía y hubo una situación profundamente dolorosa para Tamar, que lucha por justicia dentro de un sistema que falla. No voy a suavizar la gravedad del acto, ni a romantizar la escena. Lo que se requiere aquí es reconocimiento y seriedad. Tamar se viste de viuda olvidada por derechos, confronta la hipocresía social y obliga a Judá a mirarse a sí mismo. Cuando aparece la verdad, Judá no solo es expuesto, sino que reconoce su culpa públicamente. Ella es más justa que yo. Génesis 38, 26. Ese breve reconocimiento es un quiebre. No es un cántico de redención completa, pero sí la semilla del verdadero liderazgo. Admitir el propio pecado y asumir sus consecuencias. Quiero que no pases de largo por este punto. La Biblia nos muestra a los protagonistas con sus fallos, porque la historia de la salvación no rehúye lo humano. Si te interesa comprender por qué Jesús desciende de Judá, tienes que aceptar que el linaje mismo lleva marcas de ruptura, y todavía así es elegido para un propósito divino. En ese reconocimiento hay una educación espiritual para ti. No escondas tus errores, no construyas una piedad de escaparate. El camino hacia el liderazgo según Dios pasa por el arrepentimiento verdadero. Volvamos por un momento a la escena mayor. Después de la venta de José y la vida de los hermanos, enclaustrada en remordimientos y promesas rotas, la familia de Israel no pierde su coordinación histórica.
El relato bíblico nos muestra que Dios no abandona su proyecto porque sus instrumentos fallan. De hecho, la acción divina muchas veces se descubre precisamente en la transformación de las personas que fallaron. La curva moral de Judá es un ejemplo paradigmático. Años después de la traición a José, la familia de Jacob cae en una nueva crisis cuando en Egipto se produce la prueba por la bolsa de plata sobre el hermano menor, Benjamín. Génesis 44. Es en ese momento cuando Judá se levanta de una manera que demuestra un cambio. Ofrece su propia vida a cambio de la libertad de Benjamín. Génesis 44, 33, 34. No es un acto grandilocuente sin pasado. Es una respuesta madurada por la culpa y por el encuentro con el sufrimiento propio y ajeno. Ahí vemos el inicio de la forma de liderazgo que Dios valorará. Entrega, protección, asumir la carga por otro. Observa la progresión, de instigador en la venta a intercesor que se pone en el lugar del hermano menor. Es una curva que nos habla de la educación de un corazón. Eso no minimiza la culpa original, pero sí subraya la potencia transformadora de la gracia cuando se encuentra con la verdad. ¿No es esto una enseñanza directa a ti? Si en tu pasado hay sombras, la historia de Judá te dice, la transformación es posible y la fidelidad de Dios no está condicionada a tu historial, sino a tu disposición a reconocer y a corregir. Llegamos entonces a la palabra clave que Jacob pronuncia al final de su vida, la bendición sobre Judá en Génesis 49. Allí, el patriarca dice cosas que solo la perspectiva de la fe y la historia posterior hacen comprensibles. Habla de un cetro que no se apartará de Judá, habla de un león, habla de un tiempo hasta que venga Silo. Génesis 49, 8, 10. Si lees esos versículos desde una perspectiva ocasional, podrías pensar en un lenguaje poético y nada más. Pero esa poesía teológica abrirá brechas de esperanza a lo largo de los siglos. No estoy sugiriendo una interpretación forzada. Lo que pido es honestidad hermenéutica. Estas palabras funcionaron como promesa y como señal para generaciones que mantuvieron viva la memoria mesiánica. Génesis 49:10, la referencia que he mencionado, se convertirá en la brújula para aguardar a aquel que traería la justicia y el liderazgo definitivo. ¿Qué quiere decir ese cetro? En la cultura bíblica, el cetro simboliza autoridad y gobierno. No es, por tanto, una mera frase estética. Jacob profetiza que el dominio legítimo, la regencia prometida, tendrá su raíz en Judá. ¿Y qué del león? El león es símbolo de poder, de realeza que protege a la manada, que gobierna con fuerza. Pero el relato bíblico no se queda en una sola imagen unilateral. La gran sorpresa teológica será que el león y el cordero se encuentran en la misma persona. Esa paradoja, fuerza y sacrificio unidos, es algo que solo la historia de la redención puede explicar en toda su dimensión. Aquí conviene detenerse un instante en la expresión «hasta que venga Silo». Esa palabra ha sido objeto de discusiones interpretativas entre comentaristas. Algunos la leen como una referencia mesiánica directa. Otros la consideran un término enigmático cuya explicación requiere matices históricos y lingüísticos. Lo importante para nuestra meditación es esto. Jacob proyecta una esperanza que supera su época. Esa esperanza será alimentada por los profetas, preservada por la casa de Judá y alimentada por la fidelidad de Dios, aun cuando la fidelidad humana flaquee. No confundas ese matiz. Esto no es una interpretación aislada ni un gesto de azar. Es la semilla de una expectativa que atravesará reyes y exilios. No olvides que, junto a esta promesa, la realidad histórica siguió su curso. Después de las bendiciones, vendrían las monarquías, las alianzas, los errores políticos y las vueltas a la idolatría. Judá no es una línea limpia ni sin manchas.
Es un linaje probado por el fuego de la historia. La nobleza de la promesa no suprime la crudeza del proceso, porque el cumplimiento, cuando llega, lo hace mediante un recorrido que incluye purificación, purga y restauración. En otras palabras, el hasta que venga supone tiempo, espera y en ocasiones humillación. Y esa espera tendrá momentos que la mantienen viva. La memoria del cetro y del león no se perdió en los días de los patriarcas. La tradición y la conciencia histórica de Israel hicieron de Judá una referencia constante para la esperanza mesiánica. La genealogía, las canciones, las melodías litúrgicas y la propia vida política del Reino del Sur contribuyeron a que la figura de Judá quedara asociada a la promesa. Esto es importante. La identidad tribal no fue solo una cuestión de sangre. Fue custodia de una esperanza que todavía clamaba por cumplimiento. Mientras giramos la mirada hacia ese tiempo de espera, quiero que te conectes personalmente. ¿Cuánto de lo que esperas está marcado por promesas que se retractan en la historia personal? ¿Cuántas veces el dolor del pasado te empuja a pensar que tu historia está quemada para siempre? La trama de Judá te ofrece una respuesta. La fidelidad de Dios trabaja mediante procesos, y muchas veces el barro donde te hundiste es el mismo material con el que Él forjará tu servicio futuro. No te estoy ofreciendo una fórmula mágica, te provoco a caminar con paciencia teologal, creer que Dios puede y quiere transformar lo roto. Antes de avanzar, quiero detenerme y pedirte una cosa sencilla. Si esta reflexión está siendo de bendición para ti, suscríbete y comparte con alguien que necesita escuchar que Dios no descarta lo roto. Esa acción mansa nos ayuda a llegar a otras personas que caminan en la oscuridad del pasado, recordándoles que la historia de Judá es también historia de esperanza. Sigamos ahora. A partir de la bendición de Jacob, la historia de Judá cobra un nuevo ritmo. El texto de Génesis 49 funciona como un faro que no se apaga, anuncia una realeza venidera. Pero entre la promesa y su cumplimiento hay una cadena de eventos que abre un camino. Esa cadena no es lineal ni simple. Incluye hombres como David, pastores que se convierten en reyes. Incluye momentos en que la casa de Judá acierta y momentos en que se equivoca gravemente. Lo fundamental para tu comprensión es ver que la promesa obliga a la providencia a obrar a través de un pueblo que debe aprender a custodiarla. En la práctica, eso significó una mezcla de fe, complicidad humana, liderazgo imperfecto y disciplina divina. Quiero que te fijes en algo. La elección de la línea davídica no ocurre en un vacío. Cuando Samuel unge a David en el capítulo 16 de 1 Samuel, hay una escena pedagógica donde Dios le dice a Samuel: no mires su estatura, porque yo miro el corazón. 1 Samuel 16:7. Ese yo miro el corazón resuena con todo lo que te he dicho sobre Judá. La elección de los líderes del plan divino se acompasa con un criterio que privilegia la humildad, la dependencia y la obediencia más que los méritos exteriores. David, pastor y cantor, emerge dentro de la tradición de Judá como alguien que encarna la idea de realeza que sirve y protege. Su historia dará a la promesa de Jacob una concreción política y teológica que marcará la memoria de Israel. No adelantemos demasiado, pero sí quiero dejar claro el sentido de esta trayectoria. Ausencia de mérito humano perfecto, presencia abrumadora de la gracia que purifica y transforma, y una promesa que se va cumpliendo paso a paso. Eso explica por qué, siglos después, la genealogía de Jesús remite a Judá. La identidad mesiánica no surge de un árbol genealógico limpio, sino de un linaje que ha sido probado y que ha aprendido a esperar a Dios de maneras difíciles. Mientras lo digo, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo podemos conciliar la presencia de pecado en la historia con la santa promesa de Dios?
No te conformes con respuestas superficiales. La tensión es real, y el relato bíblico la mantiene viviente. No hay una justificación del pecado, hay, en cambio, una pedagogía divina que utiliza los límites humanos para mostrar su gloria. Desde una perspectiva teológica, esto tiene dos consecuencias prácticas. Primero, la soberanía de Dios no elimina la responsabilidad humana. Segundo, la obra redentora de Dios suele hacerse visible cuando los seres humanos reconocen su impotencia y claman por ayuda. En la escena de Judá frente a Tamar, esta doble lección aparece con claridad. Judá es responsable, Tamar es agraviada, pero el reconocimiento del agravio abre una puerta para la restauración. De modo que cuando en Egipto Judá se ofrece por Benjamín, no estamos frente a un héroe perfecto, sino frente a un hombre formado por su pasado que decide cambiar el rumbo de su vida. Esa formación cela la promesa de que en la historia de la salvación Dios escoge no para premiar la perfección, sino para formar al pueblo que custodiará su obra. Y ahora, antes de continuar con la siguiente etapa, la elección davídica y la historia del reino de Judá que la sigue, quiero que guardes esta imagen, un león que aprende a mirar su fuerza como servicio, no como opresión. Un cetro que no se ejerce para la gloria personal, sino para el cuidado del pueblo. Esa imagen será vital en el futuro, cuando la figura del Mesías revele que la verdadera realeza se manifiesta en el Cordero que se entrega. Por ahora, la voz profética en Génesis 49 ha hablado, la metamorfosis de Judá ha comenzado y la promesa sigue su curso en medio de la historia humana. En la próxima etapa que exploraremos, seguiremos ese hilo. Veremos cómo la unción de David conecta con la profecía de Jacob, cómo la casa de Judá custodia la palmeta de la esperanza incluso en tiempos de debilidad, y cómo los profetas sostienen la expectativa mesiánica cuando el pueblo entra en exilio. Antes de llegar allí, toma un momento y pregúntate en silencio, ¿dónde emergerá hoy en tu vida esa disposición a cambiar, a asumir la carga del otro, a ser instrumento para que la promesa de Dios se manifieste? No es una pregunta retórica, es la misma pregunta que atraviesa los siglos y que nos sitúa en la narrativa viviente de la salvación. Después de la imagen del león que aprende a servir, la narrativa se despliega con una nueva figura que tomará la promesa y la traducirá en historia política y espiritual. David. No fue un noble de linaje que hubiera probado su derecho por estirpe y por armas. Fue un pastor, un cantor, alguien que conocía el olor de las ovejas y la soledad de la noche. Cuando Samuel unge a David, Dios le recuerda a todos que su mirada no se detiene en lo evidente. No mires su apariencia ni su estatura, porque yo lo he rechazado, porque yo miro el corazón. 1 Samuel 16:7. Ese criterio, el de mirar el corazón, es la clave que une la elección de Judá con la elección de David, y en última instancia, con la venida del Mesías. La unción davídica no es solo un episodio emotivo, es el momento en que la promesa de Jacob comienza a tener una institución humana que la custodiará. El pacto que Dios hace con David en 2 Samuel 7 es decisivo. Se le promete una dinastía, un trono estable para siempre. Esa alianza no es simplemente una recompensa a la virtud de David. Es una decisión divina que se inscribe en la historia para preservar la esperanza mesiánica. La teología clásica habla de la alianza davídica como la garantía de que la promesa de un rey justo y eterno seguiría viva pese a las caídas humanas. No ignores, sin embargo, el castigo y la disciplina que también aparecen en esa saga. David mismo es confrontado por sus pecados y debe enfrentar las consecuencias de actos graves. La historia muestra que ser elegido por Dios no exime de responsabilidad ni de corrección. Más bien, la elección abre un camino de formación donde la gracia y la disciplina se combinan. Piensa en la paradoja.
Un pueblo, Judá, responsable de custodiar la promesa, pero también capaz de traicionar esa misma promesa. Hubo reyes que protegieron fielmente la memoria del pacto y hubo otros que descuidaron la alianza y llevaron a Judá a la idolatría. Aún así, la memoria del cetro no desapareció. Los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, aparecen como custodios vocacionales de esa esperanza, recordando al pueblo que el linaje davídico no se sustrae de las exigencias de la fidelidad. En los días oscuros del exilio, cuando el templo había sido destruido y el trono vacante, la promesa davídica se mantuvo viva en las oraciones y en las profecías que aguardaban su consumación. El exilio babilónico es una de las pruebas más duras de que la promesa no se entrega en bandeja de comodidad. Cuando Judá cae y es llevado cautivo, la idea de que la línea davídica perdure parece frágil. Pero en esa fragilidad, la teología bíblica nos muestra la fidelidad de Dios que actúa mediante la aparente derrota. Los profetas, en relatos de juicio y esperanza, sostienen la certeza de que Dios no ha olvidado su pacto. Jeremías prepara la promesa de restauración. Ezequiel ofrece visiones que rearman la esperanza nacional. Daniel, en el exilio, representa a una comunidad que sobrevive y mantiene su identidad incluso lejos del templo. Estas voces proclaman que la restauración no es una vuelta al pasado idéntico, sino una purificación que permitirá la consumación de la promesa en el tiempo señalado por Dios. Ahora bien, en ese entramado histórico-teológico surge una cuestión que necesitamos aclarar. ¿Qué papel juega el sacerdocio levítico frente a la realeza davídica? En la tradición israelita, esas dos funciones, sacerdotal y real, estaban claramente diferenciadas. Los levitas custodiaban el culto, los reyes ejercían gobierno. Pero la Escritura no se contenta con esa dualidad si pensamos en la solución última para el pecado y la justicia. Aparece entonces una figura enigmática en la historia temprana. Melquisedec, rey, sacerdote de Salem. Génesis 14. Su aparición breve, cuando Abraham es victorioso y recibe de él bendición y pan y vino. Génesis 14, 18-20, deja una huella teológica profunda. Un modelo de sacerdocio que no es fruto exclusivo de la genealogía levítica. Más tarde, en el Nuevo Testamento, la epístola a los Hebreos retoma esa figura y presenta a Jesús como sacerdote según el orden de Melquisedec. Ver Hebreos 5:7. No se trata de una negación del sacerdocio levítico, sino de señalar que la obra de Cristo inaugura un sacerdocio y una realeza que trascienden la división antigua. En él convergen la autoridad del cetro y la eficacia sacrificial del altar. Sostener esto no es caer en abstracciones, es afirmar una realidad que altera la lógica antigua. El Mesías no será solamente un gobernante político ni solamente un oficiante ritual. Será aquel que combina la protección con la expiación, el liderazgo con la entrega. Esa unión explica por qué las primeras comunidades cristianas proclamaban a Jesús como Señor y Sumo Sacerdote, y por qué la figura de Melquisedec les ofrecía un marco para comprender la novedad de su ministerio. Es una lectura teológica que la tradición evangélica ha aceptado con prudencia, no como especulación vacua, sino como clave interpretativa que conecta los primeros capítulos de Génesis con la plenitud revelada en Cristo. Cuando miramos la genealogía de Jesús en los Evangelios, vemos la convergencia de líneas que apuntan a Judá y a David. No se trata de una casualidad genealógica, es la consumación de una promesa que se fue tejiendo con paciencia histórica. Y al llegar a la persona de Jesús, la Escritura nos ofrece la más sorprendente de las imágenes, el león de la tribu de Judá, que sin embargo se manifiesta como cordero.
Juan, en Apocalipsis, ve esa figura y exhala asombro reverente. El león que abre el libro y el cordero que fue inmolado son la misma figura. Apocalipsis 5:5-6. Esa visión es el clímax de la tipología judía. La fuerza que gana no lo hace aplastando al otro, sino entregándose por el otro. Es una subversión de expectativas. La victoria se logra no por supremacía bélica, sino por obediencia hasta la muerte. Al contemplar esa imagen, conviene que hagas una pausa interior. No es una simple metáfora para decorar un sermón, es una llamada para reformular tu entendimiento del poder. Si buscas el cetro para imponerte, la historia del Mesías te ofrece una corrección profunda. El liderazgo que Dios bendice es el que se inclina, el que lleva la carga del pueblo, el que sacrifica su propia gloria por la vida de los demás, el que gobierna como el león que protege, no como el león que devora, el que salva como el cordero que entrega su vida para abrir la puerta del futuro. Esta tensión entre poder y sacrificio tiene implicaciones prácticas inmediatas. Permíteme ahora llevar este argumento a tu vida cotidiana con ejemplos concretos, porque la teología sin praxis se vuelve vana. Quiero proponerte 8 aplicaciones, claras, no idealistas, que nazcan de la lección de Judá, de David y del Mesías que viene de esa línea. Cada ejemplo es una forma concreta de vivir el legado de Judá hoy. Primero, ser padre o madre sacrificial. La cultura nos empuja a buscar éxito y reconocimiento. El patrón de Judá y de David nos muestra otra cosa. La verdadera patria de la paternidad es la entrega protectora. Ser padre sacrificial no significa que tu vida deba ser de sufrimiento inútil. Significa que en tus decisiones pones el bien del hijo por encima del propio prestigio. Practícalo invitando el diálogo, asumiendo errores y reparándolos. No prometo que evitarás problemas familiares, pero te puedo decir que la paternidad que imita al Cordero construye hogares con esperanza, no con resentimiento. Segundo, liderazgo servicial en el trabajo. Si eres líder en una empresa, una iglesia o un equipo, pregúntate cómo ejerces autoridad. ¿Mandas desde la distancia o te mezclas con la tarea? Judá aprendió a asumir la carga del hermano. David, a proteger al rebaño. Jesús, a lavar pies y a dar su vida. Liderazgo según Dios implica presencia, humildad y el valor de cargar con responsabilidades que nadie más quiere. En la práctica, escucha con paciencia, corrige con amor y responde con acciones que demuestran preferencia por los vulnerables. Tercero, el perdón público que restaura. La Biblia no esconde las faltas de sus héroes. Las registra para mostrar la necesidad de arrepentimiento auténtico. En tu vida, admitir un error en privado es indispensable. Hacerlo público, cuando la ofensa ha sido colectiva o ha causado daño a la comunidad, puede ser parte de la reparación. Judá dijo, «Ella es más justa que yo». Génesis 38:26. Esa frase es un modelo. La confesión pública tiene un poder restaurador que no es espectáculo, sino sinceridad y valentía moral. Cuarto, aceptar el proceso de purificación. La historia de Judá incorpora pruebas que no son meramente punitivas, sino formativas. Si atraviesas una temporada de dificultad, pérdida, rechazo, crisis laboral, no la interpretes solo como castigo o ruina. Permite que Dios te forme a través de ella. Practica la disciplina espiritual, oración constante, lectura de la Escritura con humildad, rendición de hábitos que dañan. La promesa puede tardar, pero la espera puede moldearte para custodiarla. Quinto, no ocultes tus sombras, conviértelas en ministerio. Muchas personas piensan que para servir a Dios deben limpiar cada rincón de su pasado primero. La realidad bíblica dice otra cosa. Hay ministerio que nace de heridas sanadas. José, Judá, David.
Todos tuvieron historias duras que luego se volvieron testimonios útiles. Si has caído, comparte la experiencia con prudencia y responsabilidad pastoral. Tus cicatrices, presentadas con verdad y humildad, pueden sostener a otros que aún están en la herida. Sexto, intercesión concreta por los que están en peligro. La intercesión de Judá por Benjamín nos muestra la fuerza transformadora de quien se ofrece en lugar del otro. Génesis 44, 33, 34. En la práctica, interceder no es solo orar. A veces es dar recursos, salir en defensa, acompañar en procesos legales o psicológicos. Pregúntate hoy por quién darías tu libertad. ¿Un hijo? ¿Un amigo? ¿Un vecino? Actúa en consecuencia. Séptimo, cultivar esperanza comunitaria en tiempos de exilio. No todos los exilios son geográficos, algunos son emocionales, espirituales, sociales. Si tu entorno experimenta pérdida o desplazamiento, no dejes la esperanza a la casualidad. Organiza oraciones, clases de apoyo, redes de ayuda. La historia de Judá revela que la promesa se preserva muchas veces por comunidades que se niegan a olvidar. Octavo, integrar sacerdocio y realeza en tu identidad. No reduzcas tu llamado a una sola función. Ser sacerdote puede significar intercesión, reconciliación, cuidado espiritual. Ser rey puede significar asumir responsabilidad pública, tomar decisiones valientes. En tu vida personal, ora con disciplina y toma decisiones audaces con integridad. Jesús no separó ambas esferas. Él mostró cómo pueden converger sin conflicto. En estas 8 aplicaciones, no te estoy prometiendo que la vida será sin pruebas, ni que el éxito material coincidirá con la fidelidad. La Escritura nunca hace esa promesa. Lo que sí asegura es que la fidelidad de Dios utiliza la fragilidad humana para mostrar su poder de forma redentora. No pidas atajos, pide la gracia para perseverar y la humildad para cambiar. Mientras contemplas estas aplicaciones, volveremos ahora a la dimensión escatológica que corona toda la narración, la visión de Juan en Patmos. En Apocalipsis 5, la aparición del libro sellado y la figura del que puede abrirlo representan la consumación de la historia redentora. Juan ve primero a muchos poderosos incapaces de tomar el rollo. Luego alguien que aparece como hijo de David y como cordero sacrificado es el único digno. Apocalipsis 5:5-6. El simbolismo no es accidental. Aquí confluyen las promesas de la realeza davídica y la eficacia sacrificial que solo puede restaurar la creación. La lectura apocalíptica no pretende dar un manual político ni un calendario exacto de eventos. Busca revelar la finalidad última de la historia. Dios restaura y gobierna por medio del que se entregó por amor. Al comprender esta imagen, evita 2 tentaciones erróneas. La primera es leerla con triunfalismo que celebra la derrota de personas o pueblos. La visión apocalíptica es antes un llamado a la adoración que a la venganza. La segunda es trivializarla como una simple metáfora emocional. La Escritura, en su forma apocalíptica, usa imágenes intensas para incitar a una respuesta moral y espiritual, fidelidad, paciencia, santidad. Juan no quería producir pánico. Quería despertar en la Iglesia la certeza de que la historia tiene un desenlace justo y compasivo. Y ahora, en la recta final, necesito que hagamos un ejercicio práctico de asimilación espiritual. Te propongo 3 preguntas que sirvan como rúbrica personal para llevar lo aprendido a la vida concreta. 1. ¿Dónde necesitas admitir públicamente una falla para que la gracia realice su obra? La confesión no es espectáculo, es liberación para ti y para quien sufrió por tu error. 2. ¿A quién puedes ofrecerte hoy en intercesión activa? No pienses solo en la oración privada, considera una acción concreta que acompañe tu súplica. 3. ¿Qué tesoros del pasado, tus heridas, tus fracasos, pueden convertirse en testimonio para sanar a otros?
Haz una lista y piensa cómo, con prudencia, puedes compartirlos para edificar. Al responder a estas preguntas, no caigas en la trampa de la autosuficiencia espiritual. Pide guía a líderes de confianza, busca acompañamiento pastoral si lo necesitas y no caricaturices el perdón como un gesto aislado. La restauración es procesual y comunitaria. Antes de cerrar, quiero retomar el hilo que abrió nuestro título, la extraordinaria conexión de Jesús con Judá. ¿Qué nos enseña sobre su legado? Hemos visto que esa conexión no es una casualidad genealógica ni un accidente histórico. Es la expresión de un plan que atraviesa lo humano y lo divino. Dios elige una línea marcada por el fracaso y la gracia. En esa línea, la promesa se custodia, se purifica y finalmente se cumple en aquel que es rey y sacerdote. El legado de Judá nos enseña que Dios no busca ejecutivos impecables para su obra, sino corazones disponibles, dispuestos a mirar su culpa, a cambiar y a servir. Nos enseña que la fidelidad de Dios puede sostener un proyecto a través de generaciones, aun cuando los instrumentos sean frágiles. Y nos enseña, sobre todo, que la final palabra de la historia se pronuncia en la cruz y en la resurrección. El león victorioso es también el cordero que abre el libro. Si esta enseñanza ha tocado algo en tu vida, te invito ahora a una respuesta concreta. Comparte en los comentarios tu compromiso o tu oración breve. Puede ser un «Yo te acepto, Señor», o una petición por restauración. Y si conoces a alguien que necesita escuchar que Dios puede usar lo roto para su propósito, comparte este mensaje. Tu testimonio puede ser el canal por el que alguien reciba esperanza. Que el mensaje de Judá, de reconocimiento del error, de transformación por la gracia y del liderazgo sacrificial, te acompañe esta semana. Vive como heredero de aquella promesa, con humildad, valentía y esperanza, porque el legado que Jesús trae desde Judá no es una invitación al orgullo, sino una llamada a ser pueblo que cuida, que intercede y que espera. Amén.